Hola, buenos días. Vamos a continuar con nuestro nuevo tema, el trabajo, y como ya dije, vamos a empezar con los griegos. ¿Cómo concebían los griegos el trabajo? Este es un tema que ya hemos tratado, así que hoy va a ser bastante repasito de cosas que ya conocemos. Vamos a empezar con un viejo conocido, Hesíodo. Hesíodo vimos al principio del curso que es un aedo. Un aedo es un poeta que no escribe. Hay una obra, obviamente, hoy escrita, que son los trabajos y los días. Y en este poema que Hesíodo recitaba y hoy en día podemos sacar de una biblioteca, nos dice que ningún trabajo es deshonra es la inactividad. Es decir, para Hesíodo, que es de la época arcaica, no de la época clásica, hay siglos de diferencia entre la época clásica y la arcaica, el trabajo era algo valorado, era algo positivo. Según el argumento de Hesíodo, es algo valorado por los dioses. Obviamente, el trabajo al que está pensando Hesíodo es el trabajo agrícola, son las labores agrícolas. ¿Pero qué ocurrió en Grecia? Pues como sabemos, después de las guerras se capturaba esclavos y a medida que los griegos tenían más y más esclavos, todos aquellos trabajos que eran arduos, penosos, desagradables, pasaron a los esclavos y el trabajo acabó siendo algo despreciable, algo de esclavos. Vamos a volver a leer un texto que vimos al inicio del curso. Está escrito por un tal Jenofonte, ahora sí escrito por un tal Jenofonte. Este texto se lo hace decir a Sócrates. Os recuerdo que tenemos 4 fuentes del pensamiento de Sócrates. Claramente la más importante es la de Platón y es la que hemos visto. Jenofonte, en un libro que se llama Económico, cuidado, no es la economía actual, sino es la economía doméstica, le hace decir a Sócrates: los oficios llamados artesanales están desacreditados y es muy natural que sean muy despreciados en las ciudades. Vemos que para él, Jenofonte, Sócrates, es normal despreciar los oficios, las actividades artesanales. Hemos visto que trabajo es algo productivo. La producción que hace un panadero, un carpintero, un zapatero. Y le parece natural, le parece normal, lo da por supuesto este desprecio a los oficios. Arruinan el cuerpo de los obreros que lo ejercen y de los que los dirigen obligándoles a llevar una vida casera, sentados a la sombra de su taller, incluso a pasar todo el día junto al fuego. ¿Cuál es el argumento de Jenofonte para despreciar las actividades artesanales, los oficios? Que arruinan el cuerpo, porque estoy todo el día dentro de casa, y no me permiten salir fuera. Ya hemos visto que los griegos despreciaban el ámbito privado frente al ámbito público. El ámbito privado era para esclavos, mujeres, niños. Lo que debía hacer un hombre era salir fuera al ágora a discutir de política. Su argumento: estar todo el día en casa me arruina el cuerpo, pero también el alma, ¿de acuerdo? Hace que el cuerpo sea flojo, pero también las almas, como veremos a continuación. Los cuerpos de esta manera se reblandecen, las almas se hacen también más flojas. Hoy en día no diríamos el alma, diríamos el carácter, la personalidad, se convierte en una persona floja, con poco carácter, con poca personalidad. Es el argumento de Jenofonte, obviamente no lo tenéis que compartir, ¿no? ¿Qué debería hacer, en cambio? Pues lo que debería hacer un ciudadano, según Jenofonte, es ir al gimnasio, fortalecer el cuerpo. ¿Fortalecer el cuerpo para qué? Para prepararse para la guerra. Ya hemos visto que los ciudadanos libres son los que defienden la ciudad. Sobre todo estos oficios llamados artesanos no le dejan ningún tiempo libre para ocuparse también de sus amigos y la ciudad, de manera que estas gentes aparecen como individuos mezquinos, ya sea en relación con sus amigos, ya sea en lo que toca a la defensa de sus respectivas patrias. ¿Qué debe hacer un ciudadano? ¿Quedarse todo el día en casa
produciendo zapatos o produciendo pan, no, debería estar fuera. Cultivando la amistad, para los griegos la amistad era muy importante, ya lo vimos cuando vimos el banquete, esas relaciones entre hombres, y también defendiendo su patria, su ciudad, ¿de acuerdo? Y para eso necesita tiempo libre, no debe dedicarse a la artesanía. Por eso en algunas ciudades, sobre todo en las que pasan por belicosas, se llega hasta prohibir a todos los ciudadanos los oficios de artesanos. Cuando vimos este texto a principio de curso, vimos que aquí se dice que hay ciertas ciudades que prohíben. En Atenas no se prohibía, sino que era algo que no se valoraba. Cuando algo no se valora no quiere decir que nadie lo haga, quiere decir que quien lo hace no se siente orgulloso de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero Jenofonte aquí dice que algunas, y os pregunté, ¿qué ciudad pensáis que puede tener en mente? Dice una ciudad belicosa, una ciudad dedicada a la guerra. Quizá esté pensando en Esparta. No, si nos acordamos, Esparta tenía una rivalidad contra Atenas. Mientras Atenas era una ciudad donde había filosofía, tragedia, comercio, en cambio Esparta era una ciudad en la cual sus ciudadanos se dedicaban exclusivamente a prepararse para la guerra. Eran dos ciudades rivales, pero también había una admiración mutua por los dos. Seguramente Jenofonte está pensando en Esparta, donde a un ciudadano se le prohibía dedicarse a otra cosa que no fuera la guerra. Bien, entonces nos encontramos que para los griegos el trabajo es algo despreciable, que había que dejar a los esclavos, a los extranjeros o a las mujeres, pero que no habría que hacer. Aristóteles en la Ética a Nicómaco considera como un ser humano, y obviamente está pensando en un ciudadano, podría ser feliz. A ver, aclaro que, porque no hemos visto aún la Ética, que la felicidad para Aristóteles no es la alegría. Yo puedo tener días buenos, días malos, momentos alegres, momentos tristes en mi vida, pero para Aristóteles eso no es la felicidad. Para Aristóteles la felicidad sería tener en cuenta la totalidad de la vida de una persona. Por lo tanto, para él no se puede saber si alguien es feliz hasta el final de sus días. Hoy en día, más bien diríamos si mi vida ha tenido sentido, si lo que me he dedicado ha tenido un propósito o no. ¿Bien? Entonces, os pediría que pararais el vídeo un minutito y que pensarais. Si pudierais elegir a qué dedicar toda vuestra vida, pensar cuál sería. A ver, no solemos tener la suerte de poder elegir, pero si yo pudiera elegir, pensar un poco, ¿de acuerdo? Paramos y volvemos, ¿de acuerdo? Alguno me habéis dicho alguna vez dedicarse a la Play, ¿vale? Está muy bien, a lo mejor una tarde, pero toda mi vida, dedicarla a la Play, vamos a ver, con 80 años, pensar, me he dedicado 80 años de mi vida a jugar a la Play, un poquito triste, ¿vale? Pero vamos ahora en serio, eso era una broma. Aristóteles tiene en cuenta tres formas de vida: la vida contemplativa, la vida práctica y la vida de los placeres. Aclaremos qué son esas vidas. La vida contemplativa sería la vida del científico, pero ya sabemos que ciencia en esta época era muy amplio. Puede ser el filósofo, puede ser el biólogo, puede ser el matemático, cualquiera que se dedique a el saber, a la sabiduría. La segunda posibilidad es la vida práctica, la vida del político. La vida del político, bueno, obviamente, no del corrupto, aquel que hace algo bueno para su ciudad. Es meritorio, es una vida que tiene sentido, es una vida que vale la pena. Y por último, la vida de los placeres, la vida de una buena cena, una buena conversación con los amigos, dedicarme a disfrutar de la vida. Aristóteles solo tiene en cuenta estas tres. No tiene en cuenta, por ejemplo, la vida del artista. Ya hemos visto que las artes, los oficios se desprecian. No tiene en cuenta la vida del religioso. Ya hemos visto que para los griegos
la religión era una cuestión política. Es verdad que hoy en día hay gente que considera que lo que da sentido a su vida es justamente la religión. Aristóteles no tiene en cuenta la vida privada. Hay gente que considera que lo que da sentido a su vida es cuidar de sus seres queridos. Para Aristóteles, dada su época, es algo sin importancia la vida privada. Lo que sí considera es la vida de negocios y justamente va a decir que no es lo importante en esta vida. Hoy en día alguien puede pensar que mi vida tiene mucho sentido o yo es muy importante porque me estoy forrando. He montado un negocio, me va muy bien y gano mucho dinero. Bien, para Aristóteles no. ¿Cuál es el argumento de Aristóteles? El argumento de Aristóteles es que el dinero no es un fin en sí mismo, es un medio para un fin. Si yo os dijera voy a poner millones y millones en un banco a vuestro nombre, pero no lo vais a poder utilizar, ¿os convencería? ¿Queremos el dinero por el dinero? Como si fuéramos el tío Gilito aquí para bañarnos en billetes. Pues obviamente no. Lo que queremos es el dinero porque nos permite hacer ciertas cosas. Gracias al dinero puedo dejar este trabajo tan horrible. Gracias al dinero me puedo comprar una casa más grande. Gracias al dinero puedo pagarle el tratamiento médico a mi hijo. Por lo tanto, el dinero no es un fin, es un medio para un fin. Por el otro lado, para dedicarse justamente a la vida contemplativa o la vida de los placeres o la vida política, Aristóteles argumenta que necesitamos ocio. Y cuidado con este término. Ocio para los griegos es lo contrario a negocio. Y ocio para los griegos no es no hago nada o hago lo que me da la gana. Ocio es puedo dedicarme a algo realmente interesante, algo importante. Para ellos lo interesante era o la ciencia o la política. De las tres posibilidades, ¿cuál elige Aristóteles? Obviamente la primera, la vida contemplativa, porque si hubiera pensado que la vida política o la vida de los placeres era preferible, se hubiera dedicado a esas dos y no a ser el padre de la biología y el padre de la lógica y el que inaugura ese discurso tan elaborado de la ciencia del ente en cuanto ente, ¿de acuerdo? Cuidado porque hoy en día vosotros soléis entender ocio como no hacer nada. No es cierto, el ocio hoy en día no es no hacer nada, simplemente es una forma de consumo, ¿no? Tenemos ciertos ratos que no dedicamos a el negocio, a ganarnos pues dinero para pagar el alquiler o para pagar la compra del súper, en el cual consumimos. Así que no seamos ingenuos, el ocio no es cuando hago lo que me da la gana, sino que es otra forma de consumo. Ocio. Para los griegos, repito, se contrapone a negocio. Negocio es lo que tengo que hacer para cumplir las necesidades vitales, comer, un techo, vestirme, dar de comer a mis hijos. Y el ocio, de ahí viene la palabra escuela, ¿de acuerdo? En griego. Por lo tanto, es cultivarme y es hacer aquello que sea lo más importante. Platón, en la República, y volveremos a este tema, va a hablar de tres tipos de seres humanos: los que gobiernan la ciudad, que son los filósofos, los que defienden la ciudad y los que producen los bienes materiales necesarios para la ciudad. Como vemos, de nuevo distinguimos entre lo teórico y lo práctico, entre aquel que tiene tiempo para dedicarse a lo interesante, que es la política y la filosofía, y aquel que se tiene que dedicar a suplir los bienes materiales que necesita la ciudad. No lo dice explícitamente Platón en la República, pero obviamente estaría pensando en los esclavos. Para terminar este pequeño apartado, vamos a ver ciertos fragmentos de Aristóteles. Los tres pertenecen a la política, ¿de acuerdo? El primero es muy corto y dice: la vida es acción, no producción, y por ello el esclavo es un subordinado para la acción.
Entonces, el esclavo es el que tiene que producir los bienes que yo consumo. Obviamente no pagaba porque es mi esclavo y trabaja para mí, mientras que mi vida de ciudadano libre es la vida de la acción. Ya hemos visto esta distinción en Hannah Arendt y ahora la vemos en Aristóteles. Una cosa es la acción política o científica y otra cosa es la producción de bienes. Cuidado con el término vida contemplativa, porque suena como y no hago nada. No, es la vida del científico. Pensar en Newton y en Einstein. No eran seres pasivos que no hacían nada, sino que crean teorías científicas, filosóficas, matemáticas, biológicas. Segundo parrafito, segundo fragmento de Aristóteles. En la utilidad difieren poco, tanto los esclavos como los animales domésticos suministran lo necesario para el cuerpo. Por lo tanto, en este fragmento, Aristóteles está comparando los esclavos con los animales. Prácticamente para él es lo mismo y los dos son útiles. La naturaleza quiere sin duda establecer una diferencia entre los cuerpos de los libres y los esclavos, haciendo los de estos fuertes para los trabajos serviles y los de aquellos erguidos inútiles para tales menesteres, pero útiles en cambio para la vida política, que se divide en actividad guerrera y pacífica. En esta segunda frase del segundo fragmento vemos que Aristóteles justifica que haya esclavos por un argumento que ya hemos visto en otro fragmento de la política, que la naturaleza lo ha hecho así. La naturaleza no hace nada en vano y la naturaleza ha creado esclavos y hombres libres. Es natural y como es natural es justo. Sí, efectivamente Aristóteles está justificando la esclavitud. Y como veis, ¿a qué deberían dedicarse los hombres libres? A la vida política. ¿Y qué considera que es la vida política? La actividad guerrera y pacífica. Guerrera, cuando hay una guerra, doy la vida por la ciudad. Pacífica, cuando estamos en época de paz, voy a la agora a discutir de política. Los ciudadanos no deben llevar una vida de obrero ni de mercader, porque tal género de vida carece de nobleza y es contrario a la virtud. Ni tampoco ser labradores los que han de ser ciudadanos, porque tanto para que se origine la virtud como para las actividades políticas es indispensable el ocio. Según Aristóteles, un ciudadano no debería ser obrero, construir una casa, ni mercader, dedicarse a vender, comprar, ni tampoco labrador, como vemos. ¿Y cuál es su argumento? Pues un argumento que ya hemos visto, que es contrario a la virtud. Yo ya no soy buena persona. Para ser buena persona, mejor no dedicarme a producir cosas, a vender cosas o a las actividades del campo. ¿Y para dedicarme a qué? Pues ya lo sabemos, a la política. Y para poder dedicarme a la política necesito ocio. ¿Qué es? ¿Hago lo que me da la gana? No, necesito ocio para dedicarme a la política. También son estos los que deben tener la propiedad, porque los ciudadanos tienen que poseer recursos abundantes y ellos son los ciudadanos, ya que los obreros no participan de la ciudad, ni ninguna otra clase que no sea productora de virtud. Argumento: los esclavos que trabajen, los ciudadanos que tengan tierras, que tengan propiedad. Y además los esclavos, que son los productores, no participan en la ciudad. Los ciudadanos necesitan tiempo para hablar de política y decidir la política. Los otros que se dedican a producir y no tienen derecho a la propiedad. Es claro, pues, que las propiedades deben ser de ellos, si los labradores han de ser necesariamente esclavos o bárbaros pireicos. Los que trabajan en las labores del campo, mejor que sean esclavos, mientras el ciudadano que se dedica a la política. Hasta luego. El próximo día, la concepción medieval del trabajo. Hasta luego.